Solo aquellos que hayan tenido la fortuna de probarlo, saben cuán delicioso es descansar a la sombra de estos árboles y beber la fresca y agradable leche del coco. Hay en esta isla una especie de bahía, cuyo suelo es de blanquísima arena, es perfectamente horizontal y no se cubre de agua más que durante la marea alta, y forma pequeños zancones que entran en los bosques inmediatos. Este campo de arena blanco brillante rodeado de magníficos cocoteros es un cuadro encantador. Ya he hecho referencia de un escarabajo que se alimenta de nueces de coco, es muy común en todos los puntos secos y adquiere un tamaño monstruoso, tiene parentesco muy próximo con el Virgus latro, si no es idéntico a él. El primer par de patas de este escarabajo termina en unas pinzas fortísimas y muy pesadas, el último par tiene otras más débiles pero muy afiladas. A primera vista parece imposible que un escarabajo pueda abrir una nuez de coco gruesa, cubierta por su corteza, pero Mr. Liesk me asegura el hecho. Primero rompe el animal la cáscara, fibra por fibra, comenzando por el extremo en que se encuentran las 3 aberturas de la nuez. Cuando ya ha roto todas las fibras, se vale de las pinzas gruesas como de un martillo y golpea en las aberturas hasta que las despega. Entonces se vuelve y con las pinzas afiladas extrae la sustancia blanca albuminosa que se encuentra en el interior de la nuez, curioso ejemplo de instinto, como lo es también de adaptación de conformaciones entre dos objetos tan distantes entre sí, en el plan general de la naturaleza, como un escarabajo y un cocotero. El virgue no sale más que de día, aun cuando se dice que todas las noches va al mar, para bañarse. Sin duda los jóvenes nacen en la costa. Estos escarabajos habitan en madrigueras profundas que labran debajo de las raíces de los árboles, en ellas acumulan inmensas cantidades de fibras de las que quitan a los cocos y se hacen verdaderas camas sobre las cuales se acuestan. Los malayos recogen esas masas de fibras, y las emplean como estopa. Estos escarabajos son muy buenos de comer. Debajo de la cola de los más grandes se encuentra un depósito de grasa que, derretido, da más de 1 litro de aceite muy claro. Dicen algunos viajeros que los virgues se suben a los cocoteros para coger las nueces, pero yo declaro que dudo mucho que puedan hacerlo. Mr. Liesk me asegura que, en estas islas, no se alimentan los repetidos escarabajos más que de las nueces caídas en el suelo. Me dice el capitán Moresby que este escarabajo vive en el archipiélago de las Chagos y en el de las Seychelles, pero que no se halla en el archipiélago inmediato de las Maldivas. Lo había antes en abundancia en la isla Mauricio, pero ya no hay sino muy pocos y muy pequeños. Dicen que en el Pacífico habita esta especie u otra de costumbres muy semejantes, una sola isla de coral situada al norte del archipiélago de la Sociedad. Para probar la fuerza extraordinaria de las pinzas con que terminan las patas delanteras de estos animales, puedo añadir que el capitán Moresby había encerrado uno en una caja fuerte de hoja de lata de las galletas, y sujetando la tapa con alambre, pues el escarabajo dobló hacia afuera los bordes de la caja y se escapó. En varios puntos había agujereado además la caja. Mucho me ha sorprendido encontrar 2 especies de coral del género Millepora complanata y Alcicornis, que tienen la facultad de urticar. Las ramas petrosas de estas especies, cuando se las saca del agua están duras al tacto, en lugar de ser untuosas, y emiten un olor fuerte y desagradable. La facultad de urticar varía en los distintos ejemplares. Cuando se frota la piel de la cara o de los brazos con un pedazo de este coral suele sentirse una sensación particular de quemadura que se produce con intervalo de 1 segundo y no dura más que unos cuantos minutos. Sin embargo, nada más que por tocarme la cara un día con una de esas ramitas, sentí dolor inmediato, que aumentó al cabo de algunos segundos, siguió siendo bastante vivo varios minutos, y todavía me duraba al cabo de media hora. El dolor es tan vivo como el que se siente cuando se tocan las ortigas, pero se parece mucho más a la quemadura producida por la fisalia. Origina en la piel del brazo pequeños botones rojos, abones, que parece como si hubiesen de transformarse en pústulas, pero no sucede.
Mr. Kwoui menciona esas picaduras producidas por las milleporas. También he oído yo hablar de los corales urticantes en las Indias Occidentales. Muchos animales marinos tienen esa facultad de urticar, además de la crisálida, varios peces gelatinosos y el aplicia o babosa de mar de las islas de Cabo Verde. Se lee en el Voyage de L. Astrolabe, que una actinia o anémona de mar y un zoófito flexible, pariente de las sertularias, poseen también este arma ofensiva o defensiva. Dícese también que en las Indias Occidentales hay un alga armada del mismo modo. Dos especies de peces del género Scarus son aquí muy frecuentes y se alimentan solo de coral. Los dos son de un color azul verdoso, precioso. Uno habita siempre el legún, el otro los escollos del exterior. Me asegura Mr. Liesk que ha visto muchas veces bandadas enteras, comiéndose los extremos de las ramas del coral. He abierto algunos y he encontrado sus intestinos llenos de una especie de arena calcárea amarillenta. Las holoturias, parientes de nuestra estrella de mar, esos peces viscosos e ingratos que tanto apetecen los gastrónomos chinos, se nutren también de coral si hemos de dar crédito al Dr. Ayan, y, por lo demás, el aparato óseo que se encuentra en el interior de su cuerpo, parece adaptarse muy bien a tal objeto. Las holoturias, los peces de que acabamos de hablar, las numerosas conchas cavadoras, los gusanos nereidas que taladran todos los bloques de coral muerto, deben ser los agentes productores de la hermosa arena blanca, que se ve en el fondo y en las costas del legún. El profesor Ehrenberg ha reconocido, sin embargo, que una parte de esa arena, que se parece mucho a la creta pulverizada cuando se moja, está compuesta de infusorios de caparacete silíceo. 12 de abril dejamos la isla Killing por la mañana para irnos a la isla de Francia. Me gusta mucho que hayamos visitado estas islas, porque formaciones como estas merecen casi el nombre de maravillas del mundo. Con una sonda de 7.200 pies de longitud no ha encontrado fondo el capitán Fitzroy a 2.000 metros solo de la costa. Forma, pues, esta isla una montaña submarina elevadísima, cuyos costados más abruptos que los del cono volcánico más escarpado. Su vértice, en forma de salvilla, tiene cerca de 10 millas de ancho. Pues bien, cada átomo 2 de este inmenso edificio, desde el más pequeño pedazo de roca hasta el más grueso, lleva en sí la prueba de que resulta de composiciones orgánicas, y por considerable que sea este amontonamiento, es insignificante comparado con otros muchos que se conocen. Cuando los viajeros nos hablan de las dimensiones de las pirámides y de algunas otras grandes ruinas, sentimos cierta sorpresa, pero las ruinas más grandes no son nada, al lado de estas montañas de piedra acumuladas por animalillos pequeñísimos. Son de tal naturaleza estas maravillas que no se presentan, desde luego, a nuestros sentidos, sino que se necesita de la reflexión para poder apreciar toda su magnitud. Voy a discutir brevemente las tres clases de arrecifes de coral, es decir, los atolls, los arrecifes barreras y los arrecifes guarniciones, y a explicar en pocas palabras mi opinión acerca de sus formaciones. Casi todos los viajeros que han atravesado el Pacífico han expresado la extrañeza que les causaba la vista de las islas de coral, o como las llamaré en adelante, dándoles su nombre indio, atolls. Casi todos han tratado también de dar alguna explicación. Ya en 1605 escribía Pirar de Laval con razón: es una maravilla ver cada atollón de estos rodeado por un banco de piedra en toda su extensión, sin tener nada de artificio humano. El furor de las olas que van a romperse contra esos arrecifes forma, con la escasa elevación del terreno y la tranquilidad de la hermosa agua verde del interior del anillo, un contraste que no es posible comprender sin haberlo visto. Los primeros viajeros pensaban que los animales construían el coral edificando instintivamente grandes círculos, de modo que pudiesen habitar tranquilos la parte interior, pero esta explicación está tan lejos de la verdad, que los pólipos ordinarios, cuyo trabajo en el lado exterior asegura la existencia misma del arrecife, no pueden vivir dentro, donde florecen otras especies que fabrican ramas delicadas. Además,
Si nos colocamos en este punto de vista, hay que suponer que muchas especies, pertenecientes a géneros y familias distintas, combinan sus esfuerzos a un objeto común, y es sabido que no se encuentra en la naturaleza un solo ejemplo de esta clase de combinaciones. La teoría más generalmente adoptada es que los atols están basados en cráteres submarinos, pero si se considera con atención la forma y magnitud de algunos de estos atols, su número, su proximidad, y las posiciones relativas de otros muchos, es difícil conformarse con esta explicación. Así, el atol de Suadibia tiene 44 millas geográficas de diámetro en una dirección, y 34 en otra. El de Rimsky tiene 54 por 20 y un borde sumamente sinuoso, el de Bor 30 millas de longitud y un promedio de 6 de ancho, el de Menchikov consiste en 3 unidos entre sí. Además, esta teoría no es aplicable a los atols septentrionales de las Maldivas en el Océano Índico, 1 de 2. Por supuesto, he descontado algunos terrenos que han sido importados de Malaca y de Java y ciertos pequeños fragmentos de piedra pómez llevados por las olas, y exceptúo también el bloc de Gres de que he hablado. Ellos de 88 millas de largo, y entre 10 y 20 de ancho, porque no están rodeados como los atols ordinarios por arrecifes estrechos, sino por gran número de atols separados. Otros atols pequeños se levantan en el interior de los grandes espacios que representa el legún central. Chamizo ha propuesto una tercera teoría que me parece más aceptable. Sostiene, y esto está probado, que los corales crecen con más vigor cuando están expuestos a la ola del océano. Por consiguiente, las partes exteriores deberían crecer más que las otras, lo cual explica la estructura en forma de anillo y en forma de copa. Pero enseguida vamos a ver que, en esta teoría, lo mismo que en la que toma un cráter por punto de partida para la formación, se ha descuidado una consideración de suma importancia, sobre qué han basado sus construcciones masivas los pólipos constructores de arrecifes que pueden vivir a grandes profundidades. El capitán Fitzroy ha hecho con mucho cuidado numerosos sondeos en el lado exterior escarpado del atol Keeling, y ha encontrado que hasta 10 brazas de profundidad el cebo colocado bajo el plomo recoge invariablemente impresiones de corales vivos, pero queda tan limpio como si se le hubiese hecho bajar sobre una alfombra de césped a medida que aumenta la profundidad. Van siendo las impresiones cada vez menos numerosas, pero aumenta el número de las partículas de arena que se adhieren al cebo. Hasta que, por último, se hace evidente que el fondo consiste en una capa arenosa. Para continuar la comparación que he hecho con el césped, disminuyen por grados las briznas de hierba hasta que resulta el suelo tan estéril que nada se encuentra en él. Confirmadas estas observaciones por otras muchas nos permiten dar por sentado que la profundidad a que pueden vivir los pólipos se halla entre 20 y 30 brazas. Ahora bien, en el Océano Pacífico y en el Índico hay enormes superficies en las cuales no se encuentran más que islas de coral, y estas no se levantan sobre las aguas más que lo suficiente para que las olas puedan arrojar fragmentos y los vientos acumular arenas. Por eso el grupo de atols del archipiélago de las Radak forma un cuadrilátero irregular que traen 520 millas de longitud y 240 de anchura. El archipiélago peligroso afecta una forma elíptica cuyo eje mayor tiene 800 millas y el menor 420. Hay otros grupos menores, otras islas solitarias muy bajas, entre estos dos archipiélagos, que comprenden un espacio longitudinal de 4.000 millas en el cual no se eleva ninguna isla por encima de la altura que acabamos de indicar. Además, hay en el Océano Índico un espacio de 1.500 millas de longitud en el cual se encuentran 3 archipiélagos en que todas las islas son bajas y formadas de coral. Como está probado que los pólipos constructores no pueden vivir a grandes profundidades, es muy cierto que, allí donde hoy se encuentra un atol, en estos grandes espacios ha debido hallarse una base a 20 o 30 brazas de la superficie. No es probable en modo alguno que hayan podido depositarse en las partes centrales y más profundas del Océano Pacífico y del Índico y a inmensa distancia de todo continente,
donde el agua está perfectamente límpida, capas extensas de sedimentos, altas, aisladas y de costados abruptos. Tampoco es probable que fuerzas de tensión hayan levantado en estos inmensos espacios bancos innumerables de rocas hasta 20 o 30 brazas, es decir, hasta 120 o 180 pies de la superficie del mar, y que ni un solo punto se haya alzado por encima de ese nivel. ¿Dónde, pues, encontraremos en toda la superficie del globo una sola cadena de montañas aunque no tenga más que unos cuantos cientos de millas de longitud, cuyos numerosos vértices se eleven todos al mismo nivel, sin que domine un solo pico? Luego, si las fundaciones sobre las cuales se han establecido los pólipos constructores de atols no están formadas por sedimentos, sino han sido levantadas a ese nivel necesario, es indispensable que se hayan deprimido hasta ese nivel, y eso es lo que resuelve en el acto el problema. En efecto, a medida que montaña tras montaña e isla tras isla desaparecían lentamente bajo la superficie del agua, se formaban nuevas bases sobre las cuales iban a establecerse los pólipos. Imposible entrar aquí en todos los detalles necesarios, pero no tengo inconveniente en desafiar a cualquiera a que explique de otro modo la existencia de las muchas islas distribuidas en estos vastos espacios, bajas todas, y todas formadas de coral, cuyos constructores necesitaban de un punto de apoyo y a poca profundidad. 3. Antes de explicar la causa de la forma especial de los atols hay que examinar la segunda clase de los arrecifes de coral, esto es, los arrecifes barreras. Estos se extienden en línea recta delante de las costas de un continente o de una isla grande o bien rodean las islas pequeñas. En ambos casos están separados de la tierra por un canal ancho y bastante profundo que se parece al legún del interior del atol. Rarísimo es que se hayan estudiado tan poco los arrecifes barreras, porque son, en realidad, construcciones extraordinarias. En unos casos todo el arrecife se convierte en tierra firme. Lo más frecuente es que haya una línea de grandes arrecifes en los cuales rompan de continuo las olas y acá y allá un pequeño islote cubierto de cocoteros separe las agitadas aguas del océano de las aguas verdes y tranquilas del canal. Este canal baña de ordinario una faja de terreno de aluvión que se encuentra al pie de las abruptas montañas centrales, faja cubierta por las más esplendorosas producciones de los trópicos. Esos arrecifes que rodean por completo una isla, presentan todos los tamaños desde 3 a 44 millas de diámetro, el que se prolonga por una de las caras y rodea los dos extremos de Nueva Caledonia tiene 400 millas de longitud. Cada arrecife rodea una, dos o varias islas rocosas de diferentes alturas, y, en un caso, hasta 12 islas separadas, hallándose a una distancia más o menos grande de la isla a que rodea. En el archipiélago de la Sociedad varía entre 1, 2 o 4 millas. En Ogoleu se encuentra el arrecife a 20 millas de la isla central por el sur, y a 14 millas por el norte. También varía mucho la profundidad del canal, pudiendo decirse que alcanzan por término medio de 10 a 30 brazas, pero hay en Vanikoro puntos en que se encuentran en el canal profundidades de 56 brazas o 336 pies. Por dentro, baja el arrecife en pendiente suave en el canal o termina por un muro perpendicular que tiene a veces 200 o 300 pies bajo el agua. Al exterior se levanta perpendicular el arrecife desde las profundidades del océano como un atol. Puede haber nada más original que estas formaciones. Vemos una isla, que puede compararse a un castillo, situado en la cumbre de una elevada montaña submarina, protegido por un gran muro de coral siempre tallado a pico por fuera y muchas veces también por dentro, y cuyo vértice ancho es plano y en el cual se abren, de trecho en trecho, puertas estrechas a través de las cuales pueden entrar los mayores buques. Esos pasos dan acceso al canal que podría compararse con un foso inmenso. 3. Es muy notable que el mismo M.R. Lyell haya dicho en la primera edición de los Principios de Geología que las depresiones en el Pacífico han debido exceder a los levantamientos, y eso porque la superficie de las tierras es muy pequeña, respecto de los agentes que tienden a formar tierras, es decir,
los corales y la acción volcánica. Mientras se trata del arrecife de coral en sí mismo, no hay la menor diferencia bajo el punto de vista de la magnitud, del aspecto y aún de la agrupación de los menores detalles de estructura, entre un atol y un arrecife barrera. El geógrafo Balbi hizo la observación muy razonable de que una isla rodeada por un arrecife es un atol en cuyo legún de corales, por lo que se parecen algo a los atols, de mismo perfecto. Pero ¿por qué se han levantado esos arrecifes a tanta distancia de las costas de las islas que rodean? No puede ser porque no puedan formarse los corales muy cerca de la tierra, puesto que en interior del canal, cuando las costas no están cubiertas de terrenos de aluvión, suelen llevar arrecifes vivos. Por otra parte, veremos pronto que hay una clase entera de arrecifes pegados a las costas de los continentes y de las islas y que por esa razón los he llamado arrecifes guarniciones. Todavía puede preguntarse sobre qué han fundado las construcciones que rodean las islas los pólipos que no pueden vivir a grandes profundidades. Punto es este muy importante y que se ha descuidado por regla general, ya hemos hablado de él al tratar de los atols. Será necesario suponer que cada isla está rodeada por una especie de collar de rocas submarinas o por inmensas capas de sedimento que terminan abruptas en el mismo punto en que termina el arrecife. Si el mar hubiera roído profundamente estas islas antes que hubiesen sido protegidas por arrecifes, y hubiese dispuesto de ese modo alrededor de ellas una especie de plataforma a poca profundidad, las costas actuales estarían en realidad guarnecidas por grandes precipicios, pero esto es muy raro. Además, si se adopta tal suposición, no es posible explicar por qué se habría levantado el arrecife como un muro al borde extremo de esa plataforma, dejando de ordinario, entre él y la isla, un espacio grande de agua, demasiado profundo para que pudieran desarrollarse los pólipos. La acumulación de un inmenso depósito de sedimento alrededor de estas islas, tanto más ancho por lo común cuanto más pequeñas son las islas, es también cosa poco probable, sobre todo teniendo en cuenta que estas islas están situadas en las partes más centrales y profundas del océano. Tomemos, por ejemplo, el arrecife de Nueva Caledonia que se extiende a 150 millas más allá del extremo septentrional de la isla, simple prolongación de la línea recta que limita la costa occidental. Es creíble que hayan podido depositarse sedimentos en línea recta frente a una isla elevada y que hayan prolongado los tales depósitos mucho más allá de su extremo. Por último, si examinamos otras islas oceánicas de igual altitud, aproximada y de constitución geológica análoga, pero no rodeadas de arrecifes de coral, buscaremos en vano a su alrededor esa profundidad de 30 brazas, excepto en la inmediación de las costas. En efecto, por regla general, las islas cuyas costas no son escarpadas, como suele suceder a la mayor parte de las oceánicas, estén o no rodeadas de arrecifes, se prolongan también abruptamente por debajo del agua. ¿Sobre qué, repito, descansan entonces esos arrecifes? ¿Por qué ese profundo canal interior? ¿Por qué están los arrecifes tan separados de la tierra que rodean? Enseguida vamos a ver que es muy fácil resolver estos problemas. Pero antes examinaremos la tercera clase de arrecifes, arrecifes guarniciones, para lo cual bastarán pocas palabras. Dondequiera que la tierra penetra abruptamente en el mar, no tienen estos arrecifes más que algunos metros de ancho, y forman una simple guarnición o franja alrededor de las costas, donde la tierra entra bajo el agua a uno en pendiente suave. El arrecife se extiende más lejos, a veces hasta a 1 milla de la tierra, los sondeos hechos, en este último caso, más allá del arrecife prueban siempre que la prolongación submarina de la isla baja en pendiente suave. En una palabra, los arrecifes no se extienden a más distancia de la costa que a la cual encuentran la base necesaria a una profundidad de 20 a 30 brazas. En cuanto al arrecife en sí, no hay diferencia esencial entre él y los que forman anillo o atol, siendo, sin embargo, menos ancho, y por consiguiente, con menos islotes encima. Como los corales crecen con más vigor por fuera,
y cómo por el lado de la isla les sirven de impedimento los constantes depósitos sedimentarios. El lado exterior del arrecife está más alto y deja por lo común entre él y la tierra un canalito arenoso que tiene varios pies de profundidad. Donde quiera que se acumulan cerca de la superficie las capas de sedimento, como en algunos puntos de las Indias Occidentales, se encuentran a veces rodeadas de corales, por lo que se parecen algo a los atols, del mismo modo que los arrecifes guarniciones se parecen un tanto a los arrecifes barreras cuando rodean islas que penetran en el mar en pendiente suave. Toda la teoría sobre la formación de los arrecifes de coral, para ser satisfactoria, debe explicar las tres grandes clases que acabamos de señalar. Hemos visto que estamos obligados a creer en la depresión de esas inmensas superficies, interrumpidas por islas bajas, de las cuales no se eleva ninguna por encima de la altura a que el viento y las olas pueden arrojar arenas o bloques de rocas, y que, no obstante, han sido construidas por animales que necesitan un punto de apoyo, con la condición de que no esté a gran profundidad. Examinamos una isla rodeada de arrecifes guarniciones cuya explicación no presenta dificultad ninguna, y suponemos que esta isla se sumerge lentamente. A medida que la isla baja, ya sea unos cuantos pies de una vez, ya insensiblemente, podemos asegurar después de lo que sabemos de las condiciones favorables al crecimiento del coral, que las masas vivas bañadas por la espuma en el borde del arrecife, no tardarán en llegar a la superficie. Sin embargo, avanzará el agua poco a poco sobre la costa, estrechándose cada vez más la isla y aumentando de continuo el espacio comprendido entre el borde interno del arrecife y la costa. Será el canal tanto más profundo cuanto más rápido haya sido el hundimiento, según sea más o menos grande la cantidad de sedimento acumulado y según se desarrolle con más o menos facilidad el coral de ramas delicadas. Así se explica por qué los arrecifes barreras están tan lejos de las costas que rodean, y se comprende que una línea perpendicular que fuese desde el vértice del borde exterior del nuevo arrecife hasta las rocas situadas debajo del primitivo, guarnición, hubiese de tener tantos pies sobre la escasa profundidad a que pueden vivir los pólipos, como pies ha habido de hundimiento, a medida que el conjunto de la isla baja, siguen los pequeños arquitectos edificando su gran anillo, tomando por punto de apoyo los corales ya construidos y sus fragmentos consolidados. De este modo desaparece la dificultad de esta labor que parecía tan grande. Si en lugar de una isla hubiésemos estudiado la costa de un continente festoneado de arrecifes, y hubiésemos supuesto que ese continente se había deprimido, evidentemente habría resultado una gran barrera recta como la de Australia o de Nueva Caledonia, separada de la tierra firme por un canal ancho y profundo. Examinaremos ahora nuestro arrecife barrera y supongamos que el hundimiento continúa. A medida que el arrecife anular se hunde se desarrollan los corales con más vigor y salen siempre hacia la superficie, pero también a medida que baja la isla cubre el agua el terreno, las montañas aisladas forman primero islas separadas en el interior de un gran arrecife, y luego desaparece por fin el punto más elevado de la isla. Desde ese instante de la desaparición tenemos un atol perfecto. Hace un momento he dicho, quítese la isla central de un arrecife barrera y quedará un atol, pues ya se ha quitado la isla. Ahora puede comprenderse cómo es que edificados los atols sobre los arrecifes barreras se les parecen en la forma, en la manera como están agrupados y en su disposición en líneas sencillas o dobles, puede, en una palabra, considerárseles como modelos toscos de las islas deprimidas sobre que descansan. Además, se puede comprender cómo es que los atols del Pacífico y del Océano Índico se extienden paralelamente a los espacios en que faltan en estos mares las islas elevadas. Me atrevo, pues, a afirmar que por la teoría del crecimiento continuo de los corales durante los hundimientos del terreno 4 pueden explicarse sin dificultad todos los caracteres principales de los atols, esas sorprendentes construcciones que desde hace tanto tiempo llaman la atención de los viajeros, lo mismo que los de los arrecifes barreras, formaciones no menos notables, ya rodeen pequeñas islas,
ya se extiendan por centenas de millas a lo largo de las costas de un continente. Tal vez se me pregunte si puedo dar una prueba directa de la depresión de los arrecifes barreras o de los atolls, pero a este propósito hay que recordar lo muy difícil que es determinar un movimiento cuando su tendencia es ocultar bajo el agua la parte afectada. Sin embargo, he observado en el atol de Keeling, todo alrededor del legún, cocoteros viejos minados por las aguas y a punto de caer. En otro sitio he visto los cimientos de una granja que, según dicen los habitantes, se hallaban hace 7 años, precisamente al ras de la marea alta, y ahora están cubiertos de agua todas las mareas. He sabido además que durante los 10 últimos años se han sentido aquí 3 terremotos, uno de los cuales fue muy grave. En Vanikoro es profundísimo el canal, se ha acumulado muy poco terreno de aluvión al pie de las montañas altas y se han formado muy pocos islotes en los arrecifes que la rodean. Estos hechos y otros semejantes me inducen a creer que esta isla ha debido deprimirse recientemente y levantarse el arrecife. Todavía son aquí muy frecuentes y violentos los terremotos. Por otra parte, en el archipiélago de la Sociedad en que están casi rellenos los canales, en que se han acumulado muchos terrenos de aluvión y hasta en algunos casos se han formado arrecifes, islotes largos hechos que prueban que no se han deprimido estas islas recientemente se observan muy rara vez terremotos y los que se producen son muy débiles. En estas islas de coral, en que parece que la tierra y el agua se disputan sin cesar la victoria, será siempre muy difícil decidir entre los efectos de un cambio en la dirección de las corrientes y los de un ligero hundimiento. Cierto es que muchos de estos arrecifes y de estos atolls están sometidos a diversos cambios. En algunos atolls parece que los islotes han crecido mucho en tiempo reciente, en otros, se han perdido, en parte, o por completo. Los habitantes de ciertas regiones del archipiélago de las Maldivas recuerdan la época de la formación de algunos islotes. En otros lugares viven hoy los pólipos en arrecifes lavados por las olas y en los que al cavar fosas mortuorias se encuentra la prueba de la existencia de una tierra antiguamente habitada. Difíciles. 4. He tenido la fortuna de encontrar el siguiente pasaje en una memoria de M.R. Coutony, uno de los naturalistas agregados a la gran expedición antártica organizada por los Estados Unidos. Habiendo examinado personalmente muchas islas de coral y residido 8 meses en islas volcánicas rodeadas en parte de arrecifes, no dudo en decir que mis observaciones me han conducido a adoptar la teoría de M.R. Darwin. Sin embargo, difieren de mí los naturalistas de esta expedición en varios puntos relativos a la formación de las islas de coral. Creer en frecuentes cambios de las corrientes del grande océano, cuando los temblores de tierra que se verifican en algunos atolls, las inmensas grietas que se observan en otros, indican con toda claridad cambios y trastornos perpetuos en las regiones subterráneas. Por mi teoría es evidente que las costas guarnecidas de arrecifes no han debido deprimirse, y por consiguiente, después del crecimiento de los corales, han debido permanecer estacionarias o ser ligeramente levantadas. Y como se da el notable caso de que casi siempre puede probarse por la presencia de restos orgánicos, que las islas guarnecidas por arrecifes de coral han sido levantadas, esta prueba indirecta favorece por necesidad mi teoría. Mucho me llamó la atención este hecho, cuando con gran sorpresa vi que las descripciones de Mr. Kwow y Mr. Gaimard se refieren, no a los arrecifes en general, como ellos pretenden, sino solo a la clase de los arrecifes guarniciones. No obstante, mi extrañeza cesó al saber después que por rara coincidencia, todas las islas visitadas por estos eminentes naturalistas, han sido levantadas en un periodo geológico reciente, y que en sus mismos acertos se halla la prueba de tales levantamientos. La teoría del hundimiento que nos hemos visto obligados a aceptar para las superficies de que se trata, por la necesidad de buscar un punto de apoyo para el coral a la profundidad deseada, no solo explica los grandes caracteres que distinguen la conformación de los arrecifes barreras de la de los atolls, y su analogía de forma y magnitud,
sino también muchos de los detalles de conformación y algunos casos excepcionales que sería casi imposible explicar de otro modo. Solo daré de ello algunos ejemplos. Has observado a veces, con sorpresa, que las aberturas encontradas en los arrecifes se hallaban exactamente enfrente de los valles de la tierra firme, aun estando separado el arrecife de esta por un canal muy ancho y más profundo que la misma abertura, en términos tales, que parecería imposible que la pequeña cantidad de agua y de sedimentos vertida por el valle pudiese perjudicar a los pólipos. Pues bien, todos los arrecifes pertenecientes a la clase de guarniciones están interrumpidos. Enfrente del más pequeño arroyo, aun admitiendo que esté seco la mayor parte del año, pues, en efecto, el barro, la arena o la grava que de cuando en cuando pueda transportar el arroyo matan a los pólipos. Por consiguiente, cuando una isla guarnecida de esta manera por corales, se deprime, aun cuando la mayor parte de sus grietas se hayan de cerrar pronto por el crecimiento del coral, las que no se cierran, y muchas necesitan arrojar al mar sedimentos y aguas, siguen hallándose con toda exactitud frente por frente de las partes superiores de los valles, en cuya desembocadura se encontraba interrumpida la guarnición primitiva. Fácil es comprender por qué una isla de la que solo un lado y las dos extremidades están guarnecidas por arrecifes, puede convertirse, después de un hundimiento prolongado, ora en un solo arrecife semejante a un muro, ora en un atol con un gran espolón, ora en 2 o 3 atols unidos entre sí por arrecifes rectos, casos todos que, aunque excepcionales, se presentan. Los pólipos constructores del coral necesitan alimentarse, están expuestos a ser devorados por animales o muertos por los sedimentos, pueden fijarse en puntos de escasa solidez y ser arrastrados a profundidades donde no pueden vivir, por lo tanto, no es de extrañar que algunas partes de los atols y de las barreras estén imperfectos. El gran arrecife de Nueva Caledonia está incompleto y roto en muchos puntos, por lo cual, después de una larga depresión no dará lugar a un gran atol de 400 millas de longitud, sino a una cadena o a un archipiélago de atols casi de las mismas dimensiones que los del archipiélago de las Maldivas. Además, tan luego como se interrumpe un atol es más que probable que la marca y las corrientes oceánicas pasen a través de las aberturas y no puedan los corales unir los dos lados de la abertura, sobre todo si el hundimiento continúa, para formar el círculo completo. En este caso, a medida que el conjunto desciende se divide el atol en varios. En el archipiélago de las Maldivas hay varios atols distintos, cuya disposición indica una relación tan íntima, que es imposible dejar de creer que no hayan sido en otro tiempo uno solo. Sin embargo, los separan entre sí canales sumamente profundos. Por ejemplo, el canal que separa los atols de Ross y de Ari tiene 150 brazas de profundidad, y el que separa el atol septentrional de Niyando o del meridional tiene 200 brazas de fondo. En este mismo archipiélago, el atol Malos Madoo se halla dividido por un canal de varias bifurcaciones, que tiene una profundidad de 100 a 132 brazas, en términos que es muy difícil asegurar si son 3 atols o si es uno solo grande, cuya división no está terminada todavía. No daré muchos más detalles, pero sin embargo, debo indicar que la curiosa conformación de los atols septentrionales de las Maldivas, teniendo en cuenta el libre acceso del mar, por sus bordes rasgados, se explica muy bien por el crecimiento de los corales que han tomado para punto de apoyo los pequeños arrecifes que se producen de ordinario en los Unoagons y las partes rotas del arrecife marginal que guarnece todos los atols de forma común. No puedo por menos de hacer fijar la atención una vez más en la particularidad de estas construcciones complejas. Un gran disco arenoso, y, por regla general, cóncavo levántase abruptamente de las profundidades del océano, con su centro cubierto de coral, que llega hasta la misma superficie, y a veces se cubre de la más hermosa vegetación, y cada uno encierra un lago de agua límpida. Otro punto todavía, como en dos archipiélagos próximos se ve que crecen muy bien los corales en uno y no en el otro, como afectan a su existencia tantas condiciones ya enumeradas,
sería inexplicable que en medio de los cambios a que se hayan sometidos la tierra, el aire y el agua, siguiesen viviendo los pólipos constructores por toda una eternidad y en un mismo punto. Más como en virtud de mi teoría las superficies sobre que se encuentran los atols y los arrecifes barreras se deprimen continuamente, deberían encontrarse de cuando en cuando arrecifes muertos y sumergidos. En todos los arrecifes se derraman los sedimentos del Legún o del Canayagón hacia el lado del viento, que, por lo tanto, es el menos favorable al crecimiento prolongado de los corales. Por consiguiente, se encuentran con mucha frecuencia partes de arrecifes muertos en ese lado de las islas, los cuales, aun conservando todavía su aspecto de muralla, se hallan en muchos casos a varias brazas por debajo de la superficie. El grupo de las Chagos parece que se halla ahora por algún motivo, quizá la excesiva rapidez de su hundimiento, menos favorablemente situado para el crecimiento de los corales, de lo que lo estaba en otros tiempos. En un atol de este grupo está muerta y sumergida una porción de arrecife marginal que tiene 9 millas de longitud, y en otro no hay más que algunas porcioncitas vivas que se elevan hasta la superficie. Un tercero y un cuarto están completamente muertos y sumergidos, y el quinto es una masa de ruinas cuya conformación casi ha desaparecido. Es notable que en todos esos casos las partes de arrecife o arrecifes muertos están casi a la misma profundidad, esto es, a 6 u 8 brazas bajo la superficie, como si hubiesen sido arrastrados por un movimiento uniforme. Uno de estos atols medio ahogados, como dice el capitán Moresby, tiene una extensión considerable, 90 millas náuticas de diámetro en una dirección y 70 en la otra. Este atol es muy curioso por muchos conceptos. Resulta de mi teoría que dondequiera que haya hundimiento deben, por regla general, formarse nuevos atols, de modo que podrían hacérseme dos objeciones muy graves: uno, que los atols deben aumentar en número de un modo indefinido; dos, que en los puntos en que la depresión se prolongue por mucho tiempo cada atol aislado debe crecer sin límite en espesor. Las pruebas que acabo de dar de la destrucción accidental de los corales vivos responden victoriosamente a las dos objeciones. He aquí, en pocas palabras, la historia de esos grandes anillos de coral desde su origen, pasando por los cambios que experimentan, por los accidentes que pueden interrumpir su existencia, hasta su muerte y su desaparición final. En mi obra sobre los arrecifes de coral he publicado un mapa, en el cual he hecho colorear de azul oscuro todos los atols, de azul claro los arrecifes barreras, y de rojo los guarniciones. Estos últimos se han formado mientras ha permanecido estacionario el suelo, o, si hemos de dar crédito a la presencia frecuente de restos orgánicos levantados, mientras que el terreno se elevaba lentamente. Por el contrario, los atols y arrecifes barreras se han formado durante un movimiento de depresión, que ha debido ser muy gradual, y respecto de los atols bastante grande, como para hacer desaparecer todos los vértices de las montañas en un espacio considerable. Se ve en ese mapa que los arrecifes teñidos de azul claro u oscuro, producidos por el mismo género de movimiento, se encuentran, por común, bastante próximos unos a otros. Se nota, además, que las áreas que llevan trazos de los dos tintes azules tienen mucha extensión, y que están situadas muy lejos de las largas líneas de costas teñidas de rojo. Estas dos circunstancias se desprenden naturalmente de una teoría que atribuye la formación de los arrecifes a la naturaleza de los movimientos de la corteza terrestre. Bueno es indicar que casi en todas partes donde se aproximan los círculos rojos y azules puedo probar que hubo oscilaciones de nivel, porque, en este caso, los círculos rojos representan atols formados primitivamente durante un movimiento de descenso, pero que se han levantado luego. Por otra parte, algunas de las islas marcadas de azul pálido están formadas por rocas de coral que han debido ser levantadas a la altura actual, antes del movimiento descendente que permitió la formación de los arrecifes barreras que la rodean. Algunos autores han notado con sorpresa que, por más que los atols sean los edificios de coral más comunes en enormes espacios oceánicos,
faltan por completo en otros mares, como en las Indias Occidentales, por ejemplo. Hoy es fácil de explicar la causa de este hecho: donde no ha habido hundimientos no han podido formarse los atols. Pero sabemos que las Indias Occidentales y una parte del archipiélago índico han participado de un movimiento de elevación en época reciente. Las grandes superficies teñidas de rojo y de azul tienen todas formas alargadas, los dos colores parece que alternan como si el levantamiento del uno hubiese contrabalanceado la depresión del otro. Si se tienen en cuenta las pruebas de levantamiento recientes, ya en las costas guarnecidas de coral, ya en algunas otras de la América Meridional, por ejemplo, donde no hay arrecifes, se llega a deducir que los grandes continentes ceden en su mayor parte a un movimiento de elevación, y que las partes centrales de los grandes océanos se deprimen de continuo. El archipiélago índico, el más revuelto que hay en el mundo, se levanta en ciertas regiones, pero está rodeado y hasta penetrado en muchos sitios por pequeñas áreas de hundimiento. Con puntos de vermellón he indicado los numerosos volcanes activos conocidos que se hallan dentro de los límites del mismo mapa, y es muy notable que falten por completo en todas las grandes áreas de depresión, coloreadas de azul claro u oscuro. No menos notable coincidencia es la de la aproximación de las principales cadenas volcánicas y de las partes teñidas de rojo, lo que significa que estas partes permanecen hace mucho tiempo estacionarias, o que, más bien, se han levantado recientemente. Aunque algunos volcanes se encuentren a poca distancia de círculos aislados teñidos de azul, no se encuentra, sin embargo, volcán activo en un radio de varios cientos de millas de un archipiélago, ni aun de un pequeño grupo de atols. Es, por consiguiente, muy extraordinario que en el archipiélago de la Sociedad, que se compone de un grupo de atols levantados y destruidos en parte después, se sabe que han estado en actividad 2 volcanes y tal vez más. Por otra parte, aunque la mayoría de las islas del Pacífico, rodeadas de arrecifes, tengan origen volcánico y puedan descubrirse en ellas vestigios de cráteres, ninguno de esos volcanes ha estado en actividad en periodo reciente. Parece, pues, que la acción volcánica se produce o desaparece en los mismos puntos, según dominan los movimientos de elevación o de depresión. Podrían citarse innumerables hechos que tienden a probar que se encuentran muchos restos orgánicos donde quiera que hay volcanes activos, pero hubiera sido arriesgado sostener, por más que el hecho sea probable en sí mismo, que la distribución de los volcanes dependa del levantamiento o hundimiento de la superficie de la Tierra, hasta probarse que en las 3 áreas de depresión no existen los volcanes o al menos no son activos. Creo que hoy podemos admitir esta deducción importante. Si echamos una ojeada sobre el mapa cuidando de recordar lo que hemos dicho acerca de los restos orgánicos hallados, debemos experimentar profunda sorpresa al ver la extensión de las áreas que han cambiado de nivel, ora deprimiéndose, ora levantándose, durante un periodo geológicamente poco antiguo. Parecerá también que los movimientos de elevación y depresión obedecen casi todos a las mismas leyes. Ha debido ser grandísima la depresión en esos inmensos espacios en que se encuentran los atols y donde no hay ya un solo pico sobre el nivel del mar. Haya sido continuo el hundimiento o se haya reproducido a intervalos suficientemente largos para permitir que los corales eleven sus edificios vivos hasta la superficie, ha debido ser por necesidad muy lento. Esta conclusión es quizá la más importante que se desprende del estudio de las islas de coral, y hubiera sido muy difícil llegar a ella de otro modo. Tampoco puedo pasar en silencio la probabilidad de la existencia de inmensos archipiélagos compuestos de islas elevadas, allí donde hoy solo se encuentran algunos anillos de coral, por lo que ilumina acerca de la distribución de los habitantes de las otras islas situadas ahora tan apartadas entre sí en medio de los grandes océanos. Los pólipos constructores del coral han levantado extraños testimonios de las oscilaciones subterráneas del nivel. Cada arrecife nos prueba que en el punto en que está situado se ha hundido el suelo, y cada atol es un monumento levantado en una isla hoy desaparecida. Podemos, pues,
como un geólogo que hubiese vivido 10.000 años, cuidando de anotar los cambios que se hubiesen verificado durante su vida, aprender. Conocer el gran sistema en virtud del cual está tan profundamente modificada la superficie del globo y tan a menudo han cambiado de lugar la tierra y las aguas. Capítulo 21. Sumario. Magnífico aspecto de la isla Mauricio. Montes crateriformes. Indo Santa Elena. Historia de los cambios de la vegetación de esta isla causa de la extinción de las conchas terrestres. Isla de la Ascensión. Variaciones en las ratas importadas. Bombas volcánicas. Capas de infusorios. Bahía Brasil. Esplendor de los paisajes tropicales. Pernambuco. Arrecife especial. Esclavitud. Vuelta a Inglaterra. Ojeadas sobre nuestro viaje de la isla Mauricio a Inglaterra. 29 de abril de 1836 por la mañana doblamos la extremidad septentrional de la isla Mauricio o isla de Francia. Desde este punto no desmiente el aspecto de la isla la idea que de ella se forma al leer las numerosas descripciones de su magnífico paisaje. En primer término, la hermosa llanura de las pamplemusas salpicadas de casas y coloreada de verde muy brillante por inmensos campos de caña de azúcar. Se hace más notar el brillo de esta verdura. Por cuanto el verde no es de ordinario hermoso, sino a muy corta distancia. Hacia el centro de la isla limita esta llanura, tan bien cultivada, un grupo de montes poblados de árboles. Las cumbres de estos cerros están cortados en agudas puntas, como suele suceder con las rocas volcánicas antiguas. Algunos grupos de nubes blancas cubren aquellas agujas como si quisiesen ofrecer al viajero ese agradable contraste. Toda la isla, con sus montes centrales y el llano que llega hasta la orilla del mar, tiene una exquisita elegancia. El paisaje es, valga la expresión, en alto grado armonioso. Paso la mayor parte del siguiente día paseando por la población y visitando a varias personas. La ciudad es grande, tiene, dicen, 20.000 habitantes, las calles son regulares y están limpias. Aunque desde hace muchos años pertenece la isla a Inglaterra, reina siempre en ella el carácter francés. Los residentes ingleses hablan en francés a los criados. Todas las tiendas son francesas, hasta podría decirse, creo, que Calais y Boulogne se han hecho mucho más inglesas que la isla Mauricio. Hay aquí un teatrito precioso donde se cantan muy buenas óperas. Con alguna sorpresa vemos librerías bien surtidas. La música y la lectura nos indican que nos acercamos al antiguo mundo, porque Australia y América son mundos nuevos en toda la extensión de la palabra. Uno de los espectáculos más interesantes que ofrece la ciudad de Puerto Luis es ver circular por las calles hombres de todas las razas. Se trae aquí a los indios condenados a la deportación, en la actualidad hay 800, empleados en varias obras públicas. Antes de ver a estas gentes me figuraba yo que tenían imponente aspecto los indios, tienen la piel sumamente oscura. Muchos de los viejos llevan grandes bigotes y toda la barba blanca como la nieve. Esa barba, unida al vigor de su fisonomía, les da el más notable aspecto. La mayor parte han sido deportados por asesinatos u otros crímenes, otros por causas que apenas pueden considerarse como infracciones de las reglas de moral, por ejemplo, por no haber obedecido las leyes inglesas por motivo de superstición. Estos hombres, por lo común, muy tranquilos, se portan muy bien, su conducta, su limpieza, la fiel observancia de su extraña religión, todo concurre a hacer de ellos una clase muy distinta a la de nuestros miserables penados en Nueva Gales del Sur. 1 de mayo, domingo, quiero dar un paseo a la orilla del mar, por el norte de la ciudad. En este lado no está labrado el llano, es un campo formado de lavas negras cubiertas de gramíneas ordinarias y malezas. Los árboles mezclados con estas últimas son casi todos mimosas. Puede decirse que el paisaje tiene un carácter medio entre el de las Galápagos y el de Tahití, pero temo que tal descripción muestre poco mi opinión. En suma, es un país muy agradable, pero sin los encantos de Tahití, ni la grandeza del Brasil. Al día siguiente subo a La Pulga,
monte llamado así porque está coronado por una roca que tiene la figura de una pulga, se alza detrás de la ciudad a una altura de 2.600 pies. El centro de la isla consiste en una gran meseta rodeada de montes antiguos basálticos en ruinas, cuyas capas se inclinan hacia el mar. La meseta central, formada por corrientes de lava relativamente reciente, es oval, teniendo el eje menor una longitud de 13 millas geográficas. Los montes que la guarnecen por fuera pertenecen a la clase llamada cráteres de elevación. Se supone que no se han formado como los cráteres ordinarios, sino que resultan de un levantamiento repentino y grande. Paréceme que esta explicación tiene objeciones incontestables. Además, tampoco estoy muy inclinado a creer que en este caso y en algunos otros, no sean estas montañas crateriformes marginales, sino la base de inmensos volcanes cuyos vértices han sido arrancados o han desaparecido en los abismos subterráneos. Desde esta altura se ve toda la isla. El país parece bien cultivado y dividido en parcelas, sin embargo, me aseguran que solo la mitad de la isla está labrada. Siendo esto así, y teniendo en cuenta hasta dónde alcanza la cifra de exportación del azúcar, cuando esté más poblada, será incalculable el valor de esta isla. Dícese que desde que Inglaterra tomó posesión de ella ha aumentado la exportación de azúcar en la proporción de 1 a 75. Una de las razones de esta prosperidad es el excelente estado de los caminos. En la isla Verben, que está muy próxima y que pertenece a Francia, se ven todavía los caminos en el miserable estado en que estaban aquí cuando tomamos posesión de esta. Aun cuando esta prosperidad haya aprovechado mucho a los residentes franceses, debo declarar que no goza el gobierno inglés de popularidad ninguna. 3 de mayo. Esta tarde, el capitán Lloyd, inspector general de ingenieros de caminos, que con tanto esmero ha estudiado el Istmo de Panamá, nos invita a Mr. Stokes y a mí a ir a visitar su casa de campo, situada junto a los llanos de William a unas 6 millas de la ciudad. 2 días permanecemos en aquella deliciosa casa, donde el aire es siempre fresco, puesto que está situada a 800 pies sobre el nivel del mar, y en ese tiempo hago varios paseos agradabilísimos. Muy cerca de la casa hay una gran quebrada, formada a 500 pies de profundidad en las corrientes de lava procedentes de la meseta central. 5 de mayo nos lleva el capitán Lloyd al río Negro, situado a unas cuantas millas hacia el sur, para que pueda yo examinar algunas rocas de coral levantadas. Atravesamos jardines encantadores, hermosos campos de caña de azúcar, que crecen en medio de inmensos bloques de lava. Orlen el camino algunas mimosas, y cerca de la mayor parte de las casas se ven alamedas de nopales. Nada más pintoresco que el contraste de las colinas escarpadas y los campos cultivados. A cada instante dan ganas de exclamar, qué feliz pasaría yo aquí la vida. Tiene el capitán Lloyd un elefante y lo pone a nuestra disposición por si querernos hacer un viaje al estilo indio. Lo que más me sorprende es que este animal no haga ningún ruido al andar. No hay en toda la isla más que este elefante, pero dicen que van a traer otros. 9 de mayo salimos de Puerto Luis. Hacemos escala en el Cabo de Buena Esperanza y el 8 de julio llegamos a la vista de Santa Elena. Esta isla, de cuyo desagradable aspecto tanto se ha escrito, se levanta abrupta en medio del océano como inmenso castillo negro. Cerca de la población y como si se hubiese querido completar la defensa natural, fuertes y cañones ocupan todos los intersticios de las rocas. La ciudad se levanta en un estrecho valle llano. Las casas tienen bastante buen aspecto y de cuando en cuando se ven algunos árboles. Al aproximarse al puerto se distingue un castillo irregular, posado en el vértice de una colina elevada y rodeada de pinos que se destacan fuertemente en el azul del cielo. En la mañana del día siguiente me alojo a poca distancia de la tumba de Napoleón I. Desde esta posición central puedo hacer excursiones en todos sentidos. Durante los 4 días que permanezco aquí consagro todos los momentos a visitar toda la isla para estudiar su historia geológica.
La casa que habito está situada a una altura de 2.000 pies. Hace frío y viento casi constante, caen frecuentes aguaceros, y de cuando en cuando se forman nieblas muy densas. Cerca de la costa está la lava enteramente desnuda, en las partes centrales más altas, han producido las rocas feldespáticas, descomponiéndose, un suelo plomizo, que brilla en todos los sitios en que no está cubierto por la vegetación. Regado el terreno, en esta época del año, por constantes chaparrones se cubre de pastos magníficos y muy verdes, que a medida que se baja van siendo cada vez menos ricos. Sorprende mucho encontrar una vegetación de carácter verdaderamente inglés a 16,0 de latitud y a 1.500 pies de altura. Irregulares plantaciones de pinos escoceses coronan las colinas, cuyas faldas cubren espinos y brezos y brillantes flores amarillas. Hay muchos sauces llorones a la orilla de los arroyos, y los cercados los forman espesas enredaderas de grosellas, cuyo fruto es tan usado. Se explica sin dificultad el carácter inglés de la vegetación, considerando que hay en la isla 746 especies de plantas, de las cuales solo son indígenas 52, siendo casi todas las demás importadas de Inglaterra. Muchas de estas crecen aquí mejor que en su punto de origen, y lo mismo sucede con las importadas de Australia. Las importadas han debido destruir algunas de 1. Después de los muchos volúmenes que se han escrito acerca de este punto, es casi peligroso hablar de la tumba. Un viajero moderno da a esta pobre isla, en 12 versos, los epítetos siguientes: tumba, pirámide, cementerio, sepulcro, catacumba, sarcófago, minarete y mausoleo. Las especies indígenas, porque solo domina hoy la flora indígena en los valles más altos y solitarios. Divisiones de terreno cultivado, casitas blancas enterradas unas en el fondo de los valles más profundos y como colgadas otras en la cumbre de los cerros más altos dan al paisaje carácter muy inglés. Descúbrense lontananzas interesantísimas, como la que, por ejemplo, se disfruta desde la casa de Sir W. Betow, desde donde se ve un esbelto y atrevido pico llamado el Lot, que se levanta entre una oscura selva de pinos, y al que sirven de cuña o apoyo los rojizos montes de la costa meridional. Colocándose en un lugar alto y examinando la isla, lo primero que llama la atención es el número de caminos y de fuertes. Las obras públicas están en gran desproporción con el valor y la extensión de la isla, prescindiendo de su carácter de prisión. Tan poca tierra laborable hay, que sorprende que puedan vivir en la isla 5.000 personas. Las clases inferiores, o esclavos emancipados, son, creo, muy pobres, y se quejan de falta de trabajo. Ha aumentado la pobreza a consecuencia de la retirada de muchos funcionarios y de la emigración de casi todas las familias ricas, desde que abandonó la isla la Compañía de las Indias Orientales. Los pobres se alimentan principalmente de arroz y un poco de carne salada, mas como ninguno de estos artículos los produce la isla, hay que comprarlos con dinero, y los jornales son tan pequeños, que dan lugar a muchas penalidades. Hoy que la libertad es completa, y este derecho lo estiman los habitantes en su justo valor, es probable que la población aumente, y entonces ¿qué será de esta pobre isla de Santa Elena? Mi guía, hombre de edad avanzada, había sido en sus mocedades cabrero, y conocía los menores resquicios de las rocas. Perteneciente a una raza cruzada muchas veces, no tiene la expresión desagradable de los mulatos, aun cuando tiene la piel muy bronceada. Es muy fino y muy pacífico, caracteres con que distinguen la mayor parte de los habitantes de esta isla. No sin gran sorpresa oigo a este hombre casi blanco hablar indiferente de la época en que era esclavo. Lleva mi comida y un cuerno con agua, detalle indispensable, porque no se encuentran más que aguas salobres en los valles inferiores. Yo daba con él todos los días grandes paseos. Por debajo de la meseta central, alta y cubierta de verdura, son áridos y están inhabitados los valles, del todo silvestres.
El geólogo encuentra allí escenas del más alto interés, porque indican cambios sucesivos y trastornos extraordinarios. En mi concepto, Santa Elena ha existido como isla desde un periodo muy remoto. Sin embargo, se encuentran algunas pruebas de levantamiento de las tierras. Creo que los picos elevados del centro de la isla forman parte de un inmenso cráter, cuyo lado meridional ha sido barrido por completo por el mar. Hay, además, un muro exterior de rocas negras basálticas, que se parecen a los montes de la isla Mauricio, más antiguas que las corrientes centrales volcánicas. En las partes más altas se encuentra empotrada en el suelo una concha que se ha creído por mucho tiempo especie marina. Es un cochlogena, concha terrestre de forma muy original. He encontrado otras 6 especies de conchas, y en otro sitio una 8ª especie, con la particularidad de que no las hay vivas, dependiendo quizá su desaparición de la destrucción de los montes, ocurrida a principios del siglo último, con lo que perdieron su alimento y su abrigo. El general Vitten consagra, en la historia de la isla, un capítulo muy curioso a los cambios sufridos por los altos llanos de Longboat y de Deadwood. Estas dos llanuras dícese que estaban antiguamente cubiertas de árboles y llevaban el nombre de grandes selvas. En 1710 había todavía muchos árboles, pero habían caído ya casi todos los viejos hacia 1724, y los más jóvenes se los habían comido las cabras y los cerdos, animales que vagaban entonces por todas partes. Si hemos de dar crédito a los documentos oficiales, pocos años después había sustituido a la selva la maleza y las hierbas más ordinarias, que se apoderaron de toda la superficie. Añade el general Vitten que hoy se encuentra el llano cubierto de hermosos pastos, que son los mejores de toda la isla. Calcúlase en 2.800 acres por lo menos la superficie en que se extendía la antigua selva, pero hoy no se encuentra un solo árbol en todo este terreno. Dícese también que en 1709 había muchos árboles muertos en la bahía de Sandy, pero está hoy tan árido este lugar, que ha sido necesario que vea yo un documento oficial para poder creer que hubiesen crecido allí árboles en algún tiempo. En resumen, parece probado que las cabras y los cerdos acabaron con todos los árboles jóvenes, y que aquellos con los cuales no podían fueron desapareciendo unos tras otros. Las cabras fueron importadas en 1502, 86 años más tarde, en la época de Cavendish, se habían reproducido extraordinariamente. Pasado un siglo largo, hacia 1731, y cuando el mal era irremediable, se mandó matar a todos los animales vagabundos. Es muy interesante el hecho de que la traída de animales a Santa Elena, en 1501, no modificó el aspecto de la isla, no habiéndose efectuado el cambio hasta después de un periodo de 220 años, puesto que las cabras se introdujeron en 1502 y hasta 1724 no se notó la desaparición de los árboles viejos. Este gran cambio de la vegetación no ha afectado solo a las conchas terrestres, originando la extinción de 8 especies, sino que alcanzó también a muchos insectos. Excita Santa Elena nuestra curiosidad porque, situada tan lejos de todo continente, en medio de un gran océano, posee flora única. Las 8 conchas terrestres, aunque extinguidas, y una succinea viva son especies peculiares que no se encuentran en ninguna otra parte. Me comunica, sin embargo, M.R. Cunning, que hoy es allí muy común una Helix inglesa, siendo muy probable que sus huevos hayan sido llevados al mismo tiempo que una de las muchas plantas introducidas en la isla. M.R. Cunning ha encontrado en la costa 16 especies de conchas marinas, de las cuales cree que 7 son peculiares de la isla. Los pájaros y los insectos 2 están en pequeñísimo número, y hasta creo que han sido introducidos hace poco. 2. Entre los pocos insectos me ha sorprendido mucho hallar un pequeño Apodius, UESP, y un oryetes que se encuentran en gran número bajo el estiércol vacuno. Cuando se descubrió la isla no había con seguridad en ella ningún cuadrúpedo, excepto, quizá, un ratón,
por lo cual es muy difícil saber si han sido importados después estos insectos por accidente, o, si son indígenas, de que se alimentaban antes. En las orillas del Plata, donde por razón del gran número de toros y caballos, los inmensos prados están cubiertos de césped y llenos de estiércol, en vano se buscan las numerosas especies de insectos que se alimentan de esta materia, y que tan abundantes son en Europa. Yo no he encontrado más que un oryetes. Los insectos de este género, en Europa, se alimentan de ordinario de sustancias vegetales en descomposición, y 2 especies de Panoeus. Al otro lado de la cordillera en Chiloé, se encuentra abundante otra especie de Panaus que cubre de tierra los excrementos del ganado vacuno, habiendo motivo para creer que este género se nutría, antes de la introducción de las vacas, de los excrementos humanos. Tan numerosos son en Europa los insectos que se alimentan de materias que han contribuido ya a sostener la vida de otros animales de mayor tamaño, que, con seguridad, hay más de 100 especies diferentes. Esta consideración y el hecho de que tan gran cantidad de materias alimenticias se perdiese de este modo en las llanuras de La Plata, me han hecho pensar. Encuéntranse bastantes perdices y faisanes. Es la isla demasiado inglesa para que no se hayan aplicado las leyes de caza en todo su rigor. Hasta se me ha dicho que se habían hecho, en honor a estas leyes, sacrificios mayores que en Inglaterra. La gente pobre tenía antes costumbre de quemar una planta que crece a la orilla del mar, extrayendo de ella la sosa, pero se publicó un bando prohibiendo tocar a tales plantas, dando por única razón que si se destruían no tendrían ya las perdices donde anidar. En mis paseos, cruzo varias veces los llanos cubiertos de césped y guarnecidos de profundos valles donde se encuentra Longwood. Vista a corta distancia se parece esta habitación a la casa de campo de un hombre acomodado. Delante del edificio algunas tierras de labor, detrás, una colina formada de rocas coloreadas llamada Lemat, el mástil, y la masa negra desgarrada de la granja. En suma, el espectáculo es triste y poco interesante. Los impetuosos vientos que reinan en este llano me han molestado mucho durante mis paseos. Un día he observado una circunstancia curiosa. Hallábame de pie en la orilla de un llano terminado en un gran precipicio de cerca de 1.000 pies de profundidad. A unos cuantos metros de distancia vi unos pájaros que luchaban contra un viento fortísimo, mientras que a mi alrededor estaba el aire en completa calma. Me acerqué entonces al borde mismo del precipicio, cuya muralla parecía detener la corriente de aire. Extendí la mano, e inmediatamente sentí la fuerza del viento. Una barrera invisible que apenas tendría 2 metros de anchura separaba un aire tranquilo por completo de un viento violentísimo. Tanto placer me habían causado los paseos entre las rocas y montañas de Santa Elena, que bajé casi con pena a la ciudad el día 14. Antes de las 12 del día estaba ya a bordo, y el Beagle se daba a la vela. El 19 de julio llegamos a la Ascensión. El que haya visto una isla volcánica situada bajo un cielo de fuego, no tardará en figurarse lo que es la Ascensión. Se le representarán colinas cónicas de color rojo vivo, de vértices casi todos truncados, y que surgen independientes de un llano de lava negra y rugosa. Un cerro principal situado en el centro de la isla parece ser la madre de todos los conos menores, y se llama la Colina Verde, porque la cubre ligera verdura apenas perceptible, en esta estación del año, desde el puerto en que hemos anclado. Para completar este cuadro de desolación, las rocas negras que forman la costa están siempre cubiertas por un mar en constante agitación. La colonia está situada en la costa y consiste en unas cuantas casas y cuarteles irregularmente dispuestos, pero edificados de piedra blanca. Los únicos habitantes son marinos de guerra y algunos negros libertos por la captura de negreros. A estos negros les da el gobierno una pensión. No hay un solo particular en la isla. La mayor parte de que el hombre había roto allí esa cadena que une entre sí a tantos animales en su país natal. Sin embargo,
en la tierra de Van Diemen he encontrado en el estiércol de las vacas un gran número de individuos pertenecientes a 4 especies de Ontophagus, 2 especies de Apodius y otra de un tercer género, y solo hace unos 33 años que se han introducido allí las vacas. Antes de esta época los únicos cuadrúpedos de la isla eran el canguro y algunos otros animales pequeños, y la calidad de los excrementos de estos animales es muy diferente de la de los introducidos por el hombre. La mayor parte de los insectos estercóvoros en Inglaterra tienen apetitos, por decirlo así, diferentes, es decir, que no se alimentan indistintamente de los excrementos de toda clase de animales. Por consiguiente, el cambio de costumbres producido en Nueva Zelanda es muy notable. El reverendo F.W. Ope, de quien espero que me permita el honor de llamarle mi maestro en entomología, me ha dado los nombres de los insectos de que acabo de hablar. Los soldados parecen hallarse satisfechos con su suerte, creen que vale más cumplir su compromiso de 21 años en tierra, sea esta cual fuere, que en un barco, y confieso que participo de su misma opinión. Al siguiente día subo al Monte Verde, que tiene 2.840 pies de altura, desde allí atravieso la isla para dirigirme a la costa situada al lado opuesto. Un buen camino carretero conduce desde el establecimiento de la costa a las casas, jardines y campos situados cerca de la cumbre del monte central. A la orilla del camino hay cisternas llenas de agua muy buena, con la cual pueden apagar la sed los viajeros. En toda la isla se ha procurado recoger los manantiales de manera que no se pierda una sola gota de agua. Puede, en rigor, compararse la isla a un gran barco, cuidado con el más perfecto orden. Admirando el talento empleado para obtener estos resultados con tan pocos medios, no puedo por menos de sentir al mismo tiempo la inutilidad de todo esto. Con razón ha dicho Mr. Lesson, que solo Inglaterra ha podido pensar en hacer de Ascensión un punto productor, cualquier otro pueblo hubiese hecho de ella una sencilla fortaleza en medio del océano. Nada vive cerca de la costa, más adentro se encuentran de vez en cuando una planta de ricino y algunas langostas, esas verdaderas amigas del desierto. En la meseta central se halla dispersa alguna hierba, en fin, parece que nos hallamos en las regiones más pobres de los montes del país de Gales. Pero por miserables que parezcan estos pastos, no dejan de alcanzar a nutrir unos 600 carneros, muchas cabras, algunas vacas y unos cuantos caballos. Como muestra de animales indígenas se encuentran muchos ratones y escarabajos terrestres. El ratón puede que no sea indígena, 2 variedades ha descrito Mr. Waterhouse, una negra, de piel brillante que vive en la meseta central, otra, parda, menos brillante, de pelo más largo, habita la aldea, cerca de la costa. Las 2 variedades son un tercio menores que el ratón negro común, Mus ratus, difieren además de este por el color y por las condiciones de su piel, pero no hay otra diferencia esencial. Me inclino a creer que estos ratones, como el ordinario, que también se ha hecho silvestre, han sido importados, y que, como en las Islas Galápagos, han variado en razón de los efectos de las nuevas condiciones a que se han encontrado expuestos. Por lo tanto, la variedad de la parte alta de la isla, difiere de la costa. Aquí no hay pájaros indígenas, pero es muy común la gallina de Guinea, importada de las islas de Cabo Verde, y como las aves comunes se ha hecho también silvestre. Los gatos que trajeron al principio para destruir los ratones y ratas se han multiplicado hasta tal punto que causan grandes daños. En toda la isla no hay un solo árbol, y bajo este punto de vista, como por otros muchos conceptos, es muy inferior a la de Santa Elena. En una de mis excursiones llegué al extremo sudoeste de la isla, hacía muy buen tiempo y bastante calor, entonces vi, no toda su belleza, sino su completa desnudez e insignificancia. Las corrientes de lava están arrugadas hasta un extremo difícil de explicar geológicamente. Los espacios que las separan desaparecen bajo capas de piedra pómez, cenizas y tobas volcánicas. Cuando llegamos, y mientras que veíamos esta parte de la isla desde el mar,
no podía yo darme cuenta de lo que eran las manchas blancas que por todas partes veía. Ahora tengo la explicación del fenómeno. Son aves marinas que duermen tan llenas de confianza, que puede un hombre pasearse por entre ellas en medio del día y coger cuantas quiera. Estos pájaros son los únicos seres vivos que he visto en todo el día. A la orilla del mar se rompen con furor las olas contra las lavas, aun cuando el viento sea muy leve. Por muchos conceptos es interesante la geología de esta isla. En muchos puntos he notado bombas volcánicas, es decir, masas de lavas proyectadas al aire en estado fluido, y que por lo tanto, han tomado la forma esférica. La configuración exterior y en muchos casos, su estructura íntima, prueban de la manera más curiosa, que han girado sobre sí mismas durante su viaje aéreo. Por dentro son estas masas toscamente celulares, decreciendo desde el centro a la superficie la magnitud de las células, que llegan a formar una especie de cáscara de piedra compacta del grosor de 1/3 de pulgada, cubierta a su vez por una costra de lava celular. Es indudable que esa costra exterior se enfría rápidamente para solidificarse en el estado en que hoy la encontramos, y en segundo lugar que la lava, todavía fluida por dentro, fue impulsada por la fuerza centrífuga engendrada por la revolución de la bola hacia la cubierta exterior y de ese modo produjo la capa de piedra sólida, y por último, que la fuerza centrífuga, disminuyendo la presión en el interior de la bomba, permite que los vapores separen las partículas de las lavas y producen la masa celular que hoy observamos. Una colina formada por una serie de rocas volcánicas antiguas, considerada aunque sin fundamento como el cráter de un volcán, es notable porque su vértice ancho, ligeramente escotado y circular ha estado relleno muchas veces por capas sucesivas de cenizas y escorias finas. Estas capas, en forma de salvilla, se extienden hasta el borde y forman anillos perfectos de diferentes colores que dan al vértice un aspecto verdaderamente fantástico. Uno de esos anillos de bastante espesor y muy blanco, parece una pista alrededor de la cual hubiesen corrido caballos durante mucho tiempo, por lo que ha recibido la colina el nombre de una de estas capas de toba de color de rosa, y, cosa extraordinaria, encuentra el profesor Ehrenberg que están casi exclusivamente compuestas de materias que han sido organizadas, habiendo hallado en ella infusorios de agua dulce y de caparazón silíceo y 25 especies diferentes de tejidos silíceos de plantas, en particular gramíneas. Por razón de la absoluta falta de materia carbonosa, cree el profesor Ehrenberg que estos cuerpos orgánicos han experimentado la acción de los fuegos volcánicos y han sido lanzadas en el estado en que las vemos hoy. El aspecto de las capas me inclina a creer que han sido depositadas debajo del agua, aunque por la extremada sequedad del clima he tenido precisión de imaginar que acompañaron a alguna gran erupción, torrentes de lluvia formándose así un lago temporal en el que se depositaron las cenizas. Quizá hay hoy motivo para creer que no fuese temporal el lago, pero de todas maneras, podemos estar seguros de que en algún periodo anterior han sido muy diferentes a los actuales el clima y producciones de la ascensión. ¿Dónde encontraremos en la superficie de la Tierra un punto en que no sea posible descubrir vestigios de esos perpetuos cambios a que la costa terrestre se haya sometida? Salimos de la ascensión y nos hacemos a la vela para Bahía, en la costa del Brasil, a fin de completar nuestras observaciones cronométricas alrededor del mundo. Llegamos el día 1.0 de agosto y permanecemos allí 4 días, durante los cuales doy largos paseos. Me satisface mucho ver que no es solo el sentimiento de la novedad el que me ha hecho admirar la naturaleza tropical, pero debe mencionarse el número y la sencillez de los elementos de esta naturaleza, para prueba de cuán insignificantes circunstancias bastan, reunidas, para constituir lo que puede llamarse belleza en toda la extensión de la palabra. Puede decirse que este país es una meseta de 300 pies de altitud, cortada en muchos puntos por valles de fondo llano. En un país granítico, es rara tal forma, pero resulta casi universal en todas las capas más tiernas que de ordinario forman las llanuras.
Toda la superficie está cubierta de especies varias de árboles magníficos, acá y allá, campos cultivados, en medio de los cuales se alzan casas, conventos e iglesias. Bueno es recordar que bajo los trópicos no desaparece, ni aun junto a las grandes poblaciones, el lujo brillante de la naturaleza, pues los trabajos artificiales del hombre desaparecen muy pronto bajo la potente vegetación de aquellas tierras. Por lo tanto, hay muy pocos sitios en que el suelo, rojo brillante, contraste con el revestimiento verde universal. Desde esta meseta se ven el océano y la gran bahía rodeada de árboles que sumergen sus ramas en el mar, en el cual se distinguen numerosos barcos y canoas cubiertas de blanco velamen. Fuera de estos sitios, el horizonte es muy limitado, distinguiéndose apenas algunas lontananzas en los valles. Las casas, y más todavía las iglesias, tienen una arquitectura especial y bastante fantástica. Todas están blanqueadas con calorías de tal modo, que cuando las ilumina el sol o se destacan sobre el azul del cielo, más parecen palacios de hadas que edificios reales. Tales son los elementos del paisaje, pero sería inútil tratar de pintar su efecto general. Sabios naturalistas han tratado de pintar estos paisajes del trópico, nombrando multitud de objetos e indicando algunos rasgos característicos de cada uno de ellos, sistema que puede dar algunas ideas definidas a un viajero que lo haya visto, pero ¿cómo es posible imaginar el aspecto de una planta en el suelo que la vio nacer, cuando no se la ha visto más que en una estufa? Ni quien, por haber visto una planta de muestra en un invernadero, puede imaginar lo que podrá ser cuando adquiera las dimensiones de un árbol frutal o formando selvas impenetrables. ¿Quién podría, por solo haber visto en una colección de entomología, magníficas mariposas exóticas, especiales y cadeadas, asociar a esos objetos sin vida la música incesante que producen estos últimos, el vuelo lento y perezoso de las primeras? Pues esos son espectáculos que en todos los momentos se ven bajo los trópicos. En el instante de llegar el sol a su mayor altura, es cuando hay que considerar el espectáculo. El magnífico follaje del nopal proyecta entonces espesas sombras sobre el suelo, mientras que las ramas superiores resplandecen con el verde más brillante bajo los rayos de un sol abrasador. En las zonas templadas el caso es muy distinto. No tiene la vegetación colores tan acentuados ni tan ricos, por lo que solo los rayos rojos del sol dan esos tonos purpúreos o amarillos que embellecen nuestros paisajes. ¿Cuántas veces he deseado encontrar términos capaces de expresar mis sensaciones, mientras me paseaba a la sombra de estas selvas espléndidas? Todos los epítetos me parecen muy débiles para dar a los que no han visto las regiones intertropicales la idea de la sensación de gozo que se experimenta. Ya he dicho que es imposible formar concepto de lo que es la vegetación de los trópicos, viendo las plantas encerradas en una estufa, pero debo insistir aún sobre este punto. Todo el paisaje es una inmensa estufa rebosante, creada por la naturaleza misma, pero de la cual ha tomado posesión el hombre, embelleciéndola con preciosas casas y magníficos jardines. ¿No han deseado con ardor todos los admiradores de la naturaleza ver un paisaje de otro planeta? Pues bien, en verdad puede decirse que el europeo encuentra aquí, a poca distancia de su patria, todos los esplendores de otro mundo. Durante mi último paseo traté de embriagarme, por decirlo así, con todas estas bellezas, y trataba de fijar mi espíritu una impresión que ya sabía yo que había de desaparecer algún día. Se recuerda bien la forma del naranjo, del cocotero, de la palmera, del nopal, del bananero, del helecho arborescente, pero las mil bellezas que de todos estos árboles hacen un cuadro delicioso, eso tarde o temprano se borra. Sin embargo, como un cuento oído en los días de la niñez, dejan en nosotros una impresión como un sueño plagado de figuras indeterminadas, pero admirables. 6 de agosto volvemos al mar por la tarde, con intención de marchar directamente a las islas de Cabo Verde. Retiénenos vientos contrarios, y el 19 entramos en Pernambuco, gran población de la costa del Brasil, a los 8,0 de latitud sur.
Echamos el ancla fuera de la barra, pero poco después viene un piloto a bordo y nos conduce al puerto interior, donde nos encontramos al lado de la ciudad. Está construido Pernambuco sobre unos cuantos bancos de arena estrechos y poco elevados, separados entre sí por canales de agua salada poco profundos. Las tres partes de que se compone la ciudad están unidas unas a otras por dos puentes muy largos, edificados sobre pilotes. Esta población es desagradable, las calles son estrechas, mal pavimentadas, llenas de inmundicias, y las casas altas y tristes. Acaba apenas de pasar la estación de las lluvias, y todos los alrededores, muy poco elevados sobre el nivel del mar, están aún encharcados, por lo cual no pude dar ni un paseo. La llanura pantanosa sobre que se alza Pernambuco está rodeada en varias millas de extensión por un semicírculo de colinas poco elevadas, límite extremo de una meseta que se eleva a unos 200 pies sobre el nivel del mar. La antigua villa de Olenda está situada en uno de los extremos de esa cadena. Un día tomo una canoa y me dirijo a la ciudad, que por su situación es más limpia y agradable que Pernambuco, y voy a referir un hecho que se me presenta por primera vez en los 5 años casi que llevo de viaje, y es que encuentro gentes poco amables y poco corteses, me niegan del modo más grosero en 2 casas permiso para atravesar las huertas, con objeto de subir a una colina no labrada para ver el país, con gran trabajo obtengo la autorización en otra casa. Me alegro de que haya sucedido esto en el Brasil, porque me gusta poco este país, donde reina todavía la esclavitud. A un español le hubiese dado vergüenza negar una petición como la mía, y conducirse tan impolíticamente con un extranjero. El canal que conduce a Olenda está guarnecido a cada lado por 2 filas de árboles, que crecen en los bancos de lodo, y forman una especie de bosque en miniatura. El verde brillante de estos árboles me recuerda siempre las hierbas tan verdes de los cementerios, estas recuerdan la muerte, las otras indican con harta frecuencia que la muerte va a sorprendernos. El más curioso objeto que he visto por estos alrededores es el arrecife que forma el puerto. No creo que haya en todo el mundo otra formación natural con un aspecto más artificial. Se extiende este arrecife enteramente en línea recta en una longitud de varias millas a poca distancia de la costa. Su ancho varía entre 30 y 60 metros, su cresta o cima es plana y lisa, está formado de grés muy duro, en el que apenas pueden distinguirse las capas. Durante la marea alta se rompen las olas en este parapeto, durante la baja permanecen en seco el borde superior que podría tomarse por un rompeolas fabricado por cíclopes. En esta costa tienden las corrientes a arrojar las arenas sobre la tierra, y por eso está construida sobre arenas, de tal modo acarreadas, la ciudad de Pernambuco. Parece haberse consolidado en lo antiguo un largo depósito de esta naturaleza, por la adición de materias calcáreas levantadas poco a poco más tarde las partes fraibles deben haber sido arrastradas por las olas, quedando el núcleo sólido tal como hoy le vemos. Por más que las aguas del Atlántico, cargadas de detritus, vengan día y noche a romperse contra el escarpado flanco de este muro de piedra, no han podido encontrar ningún cambio en su aspecto los pilotes más ancianos. Esta duración es uno de los fenómenos más curiosos de su historia, y se debe a un revestimiento muy duro de materias calcáreas que no tiene más que unas cuantas pulgadas de espesor, formado por el crecimiento y muerte sucesivos de pequeños tubos de sérpoles, anatifas y nullíperos. Estos nullíperos, que son plantas marinas duras y de organización muy sencilla, desempeñan papel análogo e igualmente importante en la protección de las superficies superiores de los arrecifes de coral, sobre los cuales se rompen las olas, cuando los verdaderos corales han muerto a causa de su exposición al sol y al aire. Estos seres insignificantes y sobre todo los sérpoles han prestado grandes servicios a los habitantes de Pernambuco, pues, en efecto, sin su intervención hace tiempo que este arrecife de grés habría sido destruido, y sin él no existiría el puerto. El 19 de agosto abandonamos en definitiva las costas del Brasil,
dando ya gracias a Dios de no tener que volver a visitar países de esclavos. Todavía hoy, cuando oigo un lamento lejano me acuerdo de que el pasar por delante de una casa de Pernambuco oí quejarse, en el acto se me representó en la imaginación, y así era en efecto, que atormentaban a un pobre esclavo, pero al mismo tiempo comprendí que no podía intervenir. En Río Janeiro vivía yo enfrente de casa de una señora vieja que tenía tornillos para estrujarles los dedos a sus esclavas. He vivido también en una casa en la que un joven mulato era sin cesar insultado, perseguido y apaleado con una rabia que no se emplearía contra el animal más ínfimo. Un día he visto, antes que pudiese interponerme, dar a un niño de 6 o 7 años 3 porrazos en la cabeza con el mango de un látigo, por haberme traído un vaso que no estaba limpio. El padre del chico presenció este verdadero tormento y bajó la cabeza sin atreverse a proferir ni una palabra. Pues bien, estas crueldades ocurrían en una colonia española donde se asegura que se trata a los esclavos mejor que lo hacen los portugueses, los ingleses y las demás naciones de Europa. En Río Janeiro he visto un negro, en lo mejor de la edad, no atreverse a levantar el brazo para desviar el golpe que creía dirigido contra su cara. He visto a un hombre, tipo de benevolencia a los ojos del mundo, a punto de separar de los hombres, a las mujeres y a los niños que constituían numerosas familias. No aludiría a estas atrocidades de que he oído hablar, y que por desgracia son muy verdaderas, ni hubiese citado los hechos que acabo de referir, si no hubiese visto personas que, engañadas por la natural alegría del negro, hablan de la esclavitud como de un mal soportable. Esas personas no han visitado sin duda más que las casas de las clases más elevadas, donde por lo común tratan bien a los esclavos domésticos, pero no han tenido ocasión, como yo, de vivir entre las clases inferiores. Esas gentes preguntan por regla general a los mismos esclavos para saber su condición, pero se olvidan de que sería muy insensato el esclavo que al contestar no pensase en que tarde o temprano llegará su respuesta a oídos del amo. Se asegura, es verdad, que basta el interés para impedir las crueldades excesivas, pero, pregunto yo, ¿ha protegido alguna vez el interés a nuestros animales domésticos? Que mucho menos degradados que los esclavos, tienen ocasión, sin embargo, de provocar el furor de sus amos. Contra ese argumento ha protestado con gran energía el ilustre Humboldt. También se ha tratado de excusar muchas veces la esclavitud, comparando la condición de los esclavos con la de nuestros campesinos pobres. Grande es, en verdad, nuestra falta si resulta la miseria de nuestros pobres, no de las leyes naturales, sino de nuestras instituciones, pero casi no puedo comprender qué relación tiene esto con la esclavitud. Se podrá perdonar que en un país se empleen, por ejemplo, instrumentos a propósito para triturar los dedos de los esclavos, fundándose en que en otros países están sujetos los hombres a enfermedades tanto o más dolorosas. Los que excusan a los dueños de esclavos y permanecen indiferentes ante la posición de sus víctimas no se han puesto jamás en el lugar de estos infelices, que por venir tan terrible, sin esperanza del cambio más ligero. Figuraos cuál sería vuestra vida si tuvieseis constantemente presente la idea de que vuestra mujer y vuestros hijos, esos seres que las leyes naturales hacen tan queridos hasta a los esclavos, han de ser arrancados del hogar para ser vendidos, como bestias de carga, al mejor postor. Pues bien, hombres que profesan grande amor al prójimo, que creen en Dios, que piden todos los días que se haga su voluntad sobre la tierra, son los que toleran, que digo, realizan esos actos. Se me enciende la sangre cuando pienso que nosotros, ingleses, que nuestros descendientes, americanos, que todos cuantos, en una palabra, proclamamos tan alto nuestras libertades, nos hemos hecho culpables de actos de este género. Al menos me queda el consuelo de pensar que, para expiar nuestros crímenes, hemos hecho un sacrificio mucho más grande que ninguna otra nación del mundo. El 31 de agosto echamos en ancla por segunda vez en Porto Praya, en el archipiélago de Cabo Verde. Desde aquí nos vamos a las Azores, donde permanecemos 6 días,
y el día 2 de octubre saludamos las costas de Inglaterra. En Falmouth dejó el Beagle después de haber pasado cerca de 5 años a bordo de este encantador barquito. Ha concluido nuestro viaje, solo me queda echar una rápida ojeada sobre las ventajas y desventajas, los trabajos y las satisfacciones de nuestra navegación alrededor del mundo. Si se me preguntase mi opinión antes de emprender un viaje largo, dependería por completo mi respuesta de las aficiones que el viajero tuviese por tal o cual ciencia y de las ventajas que pudiese obtener bajo el punto de vista de sus estudios. Es indudable que se experimenta viva satisfacción, contemplando países tan diversos, pasando, digámoslo así, revista a las diferentes razas humanas, pero esa satisfacción no compensa ni con mucho las penalidades. Se necesita, por consiguiente, que haya un objeto, ya sea un estudio por completar, una verdad que descubrir, y que el objeto, en fin, tenga interés bastante para sosteneros y alentaros. En efecto, es evidente que se empieza perdiendo mucho, hay que separarse de los amigos, hay que romper lazos que os unen con tantos recuerdos queridos. Es verdad que os alienta, hasta cierto punto, la esperanza de volver, porque si, como dicen los poetas, la vida es un sueño, estoy seguro de que las visiones del viaje son las que más ayudan a pasar pronto una noche larga. Otras privaciones, que al principio no se sienten, producen pronto un gran vacío alrededor nuestro, la falta de una habitación independiente, donde poder descansar y recogerse, la sensación de prisa permanente, la privación de ciertas comodidades, la ausencia de la familia, la absoluta falta de música y de otros placeres que distraen la imaginación. No hay para qué decir, al hablar de cosas tan insignificantes, que se está habituado ya a las molestias reales de la vida de marino y que no se teme ya nada a excepción de los accidentes propios de la navegación. En estos 60 últimos años se han hecho, en realidad, mucho más fáciles los viajes lejanos. En tiempo de Cook, el que dejaba su casa para emprender tales expediciones se exponía a las más duras privaciones. Hoy puede darse la vuelta al mundo en un yacht, donde pueden disfrutarse las comodidades más exquisitas. Además de los progresos realizados en la construcción de los buques, sobre los progresos en los recursos navales, están bien conocidas todas las costas occidentales de América, y es ya Australia país civilizado. ¿Qué diferencia no hay entre un naufragio en el Pacífico hoy, y en la época de Cook? Desde los viajes de todo un hemisferio ha entrado en la vía de la civilización. El que se maree, mire despacio lo que hace antes de emprender un viaje largo. No es enfermedad de que se vea uno libre en pocos días, y hablo por experiencia. Si, por el contrario, se tiene afición al mar, sin interesan las maniobras de a bordo, hay seguridad de tener en qué ocuparse, pero no debe olvidarse que son muchos menos los días de escala en los puertos en comparación de los muy largos paseos por el mar. Y que son, después de todo, las tan decantadas bellezas del inmenso océano. El océano es una soledad angustiante, un desierto de agua, como lo llaman los árabes. Cierto es que ofrece algunos espectáculos dignos de admirarse, como, por ejemplo, una noche de luna, en que brillan en el cielo innumerables estrellas y los vientos alisios hinchen las blancas velas del buque, o la calma perfecta, cuando el mar está liso como un espejo, todo tranquilo y apenas si el menor soplo hace oscilar las velas que cuelgan inútiles de los respectivos palos. También es hermoso presenciar los comienzos de una borrasca, cuando el viento levanta olas como montañas, pero lo diré. Me había figurado algo más grandioso, más terrible. Una tempestad vista desde la costa, con los árboles doblados por el viento, los pájaros luchando trabajosamente, el brillo de los relámpagos y el ruido de los torrentes que indican el batallar de los elementos, ofrece, en realidad, mucho más hermoso cuadro. En el mar parecen hallarse muy a gusto los albatros y los petreles, sube y baja el agua como si llenase su misión acostumbrada,
barco y tripulantes parece que son objeto único de furor de los elementos. Indudablemente es distinto el cuadro, presenciado desde lo alto de una costa salvaje y produce entonces impresión mucho más profunda. Volvamos la vista ahora a cosas más agradables de la escena. El placer que nos ha causado el aspecto general de los diferentes países que hemos visitado ha sido, sin disputa, el más constante manantial de nuestras satisfacciones. Es más que probable que la pintoresca hermosura de muchos puntos de Europa sea superior a todo lo que hemos visto, pero siempre se experimenta cierto placer comparando los caracteres de los diferentes países, cosa que difiere en cierto modo de la admiración que despierta la simple belleza. Depende, en primer lugar, ese placer del conocimiento que pueda tenerse de las regiones especiales de cada país. Por mi parte, me inclino mucho a creer que una persona que conozca la música como para poder apreciar cada nota aislada, apreciará mejor el conjunto en un concierto, si tiene buen gusto, así como el que pueda apreciar en detalle todas las partes de un paisaje está más en condiciones de formar idea del total. Un viajero debe, pues, ser botánico, porque en todos los paisajes, el más hermoso ornamento lo forman las plantas. Los grupos de rocas peladas, aunque afecten las formas más agrestes, pueden presentar sublime aspecto por unos instantes, pero este espectáculo no tarda en resultar monótono. Revístanse esas rocas de colores espléndidos, como en Chile septentrional, y tendremos una escena fantástica, pero cúbrase de vegetación, y nos dará un cuadro admirable. Cuando he dicho que los paisajes de muchos lugares de Europa son quizá más pintorescos que todo lo que hemos visto, entiéndase bien que exceptuamos las zonas intertropicales, pero ya he tratado de indicar varias veces cuál es el género de grandeza de aquellas regiones. La fuerza, la viveza de las impresiones, depende la mayor parte de las veces de las ideas previas. Puedo asegurar que he agotado mis ideas repasando las narraciones personales de Humboldt, cuyas descripciones superan a cuanto de más mérito he leído, y sin embargo, a pesar de las ilusiones que yo había creído forjarme, no he experimentado el más mínimo desencanto al desembarcar en el Brasil. Entre los cuadros que más honda impresión han causado en mi espíritu, ninguno tan sublime como el aspecto de las selvas vírgenes en que no hay ni vestigios de paso del hombre, sean estas las del Brasil, donde domina la vida en toda su exuberancia, sean las de la Tierra del Fuego, donde se enseñorea la muerte. Ambas son dos verdaderos templos llenos de todas las producciones del Dios naturaleza. Creo que no hay nadie que pueda penetrar en estas soledades inmensas sin experimentar viva emoción y sin comprender que hay en el hombre algo más que la vida animal. Cuando evoco los recuerdos del pasado, se representan en mi memoria muchas veces las llanuras de la Patagonia, a pesar de la conformidad en que se hallan todos los viajeros en afirmar que aquello no son otra cosa que miserables desiertos. Casi no pueden atribuírseles sino caracteres negativos. No hay, en efecto, habitaciones, agua, árboles ni montes, apenas se hallan algunos arbustos raquíticos. Porque, pues, han hecho en mí, y no soy único ejemplo, tanta impresión aquellos desiertos. Porque las pampas, todavía más llanas, aunque más verdes y más fértiles y que por lo menos son útiles al hombre, no me han producido impresión semejante. No trato de analizar estos sentimientos, pero en parte deben provenir del libre campo abierto a la imaginación. Las llanuras de Patagonia son ilimitadas, apenas puede atravesárselas, por eso son tan desconocidas. Parece que desde hace siglos deben hallarse en el estado en que hoy se ven y que para siempre han de seguir sin cambio alguno en su superficie. Si, como suponían los antiguos, fuese la tierra plana y rodeada por una faja de agua o por desiertos, verdaderas hornazas, imposibles de atravesar, ¿quién dejaría de experimentar profunda, aunque indefinida sensación, al borde de esos límites impuestos a los conocimientos humanos? Quédame que señalar bajo el punto de vista pintoresco, el panorama que se desarrolla a los pies del viajero situado en la cima de una montaña elevada.
El cuadro bajo ciertos puntos de vista, no es, en realidad hermoso, pero el recuerdo que deja impreso perdura largo tiempo. Cuando, llegado a la más alta cresta de la cordillera, por ejemplo, miramos a nuestro alrededor, quedamos estupefactos, por el desembarazo de los detalles y las dimensiones colosales de las masas que nos rodean. Respecto de los seres animados, nada causa tanta extrañeza como los salvajes, es decir, el hombre en estado ínfimo. Se remonta el espíritu hacia el pasado y no puede menos de preguntarse si nuestros primeros antecesores se parecían a estos hombres, cuyos signos fisionómicos son para nosotros menos inteligibles que los de los animales domésticos, a estos hombres, que no tienen el instinto de esos animales, pero que tampoco parecen participar de la razón humana, o al menos de las artes que de ella se desprenden. No creo posible describir la diferencia que existe entre el hombre salvaje y el civilizado. Puede decirse, sin embargo, que es casi la misma que se encuentra entre el animal silvestre y el doméstico. Gran parte del interés que encontramos contemplando a un salvaje es el mismo sentimiento que nos impulsa a ver un león en el desierto, el tigre desgarrando su presa sobre el terreno, o el rinoceronte vagando por las ignotas llanuras del África. También pueden contarse entre las escenas magníficas que hemos tenido ocasión de contemplar la Cruz del Sur, la Sombra de Magallanes y las otras constelaciones del hemisferio austral, los ventisqueros que llegaban hasta el mar y a veces caían verticalmente sobre él, las islas de coral construidas por corales vivos, los volcanes en actividad, los efectos aterradores de un terremoto. Estos últimos fenómenos tienen quizá para mí atractivo especial por estar íntimamente ligados a la estructura geológica del globo. Sin embargo, para todo el mundo debe ser el terremoto suceso capaz de producir impresión profunda. Acostumbrados desde la infancia a considerar la Tierra como el tipo de la solidez, sentirla oscilar bajo nuestros pies como pudiera hacerlo una delgada película, ver las más sólidas y más soberbias obras del hombre derruidas en un instante, ¿cómo no han de hacer sentir la pequeñez de esta pretendida potencia de que tan orgullosos nos mostramos? Se dice que la afición a la caza es una pasión inherente al hombre, último vestigio de un instinto poderoso. Si esto es así, estoy seguro de que el placer de vivir al aire libre con el cielo por techo y el suelo por mesa, forma parte de ese mismo instinto, el del salvaje vuelto a sus costumbres primitivas. Recuerdo siempre mis excursiones en lancha, y mis viajes a través de los países no habitados con una satisfacción que no me hubiese producido ninguna escena civilizada. Es indudable que todos los viajeros recuerdan con vivísima satisfacción las sensaciones que han experimentado al verse en medio de un país en que o no ha entrado nunca o rara vez penetró el hombre civilizado. Un viaje largo tiene otros muchos motivos de satisfacción de naturaleza más razonable. El mapamundi deja de ser una vana imagen para un viajero y se convierte en cuadro cubierto de las más animadas y diversas figuras. Cada porción de ese mapa recobra las dimensiones que le corresponden, no se miran ya los continentes como pequeñas islas, ni estas como puntitos, sino que muchas se ven como realmente son, mayores que muchos reinos de Europa. África, Norteamérica, Sudamérica, son nombres sonoros que se pronuncian con facilidad, pero solo después de haber navegado durante semanas enteras a lo largo de sus costas, se llega a comprender cuán inmensos espacios implican estos nombres en nuestro globo. Cuando se considera el actual estado del hemisferio austral, no se puede menos de esperar mucho respecto de su futuro progreso. No creo que puede hallarse en la historia ningún símil de progresos del hemisferio austral, y que tan de cerca han seguido a la introducción del cristianismo. Tanto más notable es el hecho cuanto que apenas hace 60 años, un hombre cuyo excelente juicio no puede ponerse en duda, el capitán Cook, no preveía cambio semejante, a pesar de lo cual se han realizado por el espíritu filantrópico de la nación inglesa 3. Este sentimiento de filantropía de los ingleses me parece del mismo género que la afición a alar cuerdas de aquel mozo del cuento, que robó una, de la cual iba atada una mula,
que no era, sin embargo, la más negra. Esta filantropía. Australia viene a ser, en el mismo hemisferio, un gran centro de civilización, e indudablemente será dentro de poco la reina de esta mitad del mundo. No puede un inglés visitar estas colonias sin sentirse orgulloso y satisfecho. Izar en cualquier parte la bandera inglesa es asegurarse de que se llama allí la prosperidad, la civilización, la riqueza. En resumen, paréceme que nada hay tan provechoso para un naturalista joven, como un viaje por apartadas tierras, satisfaciéndolo en parte, afina ese ardor, esa necesidad de saber, que, según Sir J. Herschel, tiene en sí todo hombre. La novedad de los objetos, la posibilidad de los éxitos, comunican al joven sabio doble actividad. Además, como un gran número de hechos aislados no tarda en perder todo interés, se dedica a compararlos y llega a generalizar. Por otra parte, como el viajero, fuerza es decirlo, permanece poco tiempo en cada lugar, no pueden sus descripciones cargarse de detalles de observación, de lo que resulta, y esto me ha costado muy caro, que siempre se está dispuesto a reemplazar los conocimientos que faltan con hipótesis poco fundadas. Pero me ha proporcionado tan grandes alegrías este viaje, que, no dudo en recomendar a todos los naturalistas, aun cuando no puedan lograr tan amables compañeros como los míos, que viajen a todo trance y emprendan excursiones por tierra, si es posible, o si no largas travesías. Se puede estar seguro, salvo en casos extremadamente raros, de no tener demasiadas dificultades graves que vencer, ni grandes peligros que afrontar. Ejercitan estos viajes la paciencia, borran todo rastro de egoísmo, enseñan a elegir por uno mismo y a acomodarse a todo, en una palabra, dan las cualidades que distinguen a los marinos. También enseñan los viajes un poco a desconfiar, pero permiten descubrir que hay en el mundo muchas personas de corazón excelente, dispuestas siempre a serviros aun cuando no se las haya visto jamás ni deban volverse a encontrar nunca. Fin de la parte 13. Importante, este libro es de dominio público, cortesía de dominiopublico.es.